Y el Señor nos da una palabra esta noche y yo la titulé Dios nos hace reír. Y uno dice, no, pero con esta situación, ¿cómo me voy a reír? Y el Señor me hablaba mucho en varios versículos. Yo profundicé un poquito en Romanos 4, 18, 22. Pero antes vamos a leer Génesis 21 del 1 al 7. Génesis capítulo 21 del versículo 1 al 7. Tomen sus apuntes porque esos apuntes son súper claves. Hay veces en tiempo de desesperanza yo abro mis apuntes y encuentro así. Yo siempre tomo apuntes así resaltando. Y eso que resalto es lo que el Señor me habla o las preguntas que yo le hago al Señor. Y eso me ha servido muchísimo. Eso es una clave para que nosotros podamos estar sustentados en el Señor. Y dice Génesis capítulo 21 del 1 al 7. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara ¿y qué? Y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Amén. Y esa palabra es hermosa porque cuando yo puse Dios nos hace reír, si nosotros miramos la vida de Sara antes de eso, una mujer en el pueblo de Israel estéril era juzgada. Era una mujer que no era mujer completa. Era una mujer que el pueblo maldecía. Decía, es que ella no tiene hijos porque es puro castigo de Dios. Así será. Y era una mujer entonces que señalaban. Era una mujer frustrada. Cuando nosotros leemos Génesis, antes de ese capítulo 21, leemos la historia de Sara y vemos cómo ella estaba frustrada. Tanto así que ella quiso ayudar a su esposo porque conocían de la promesa del Señor, pero ella quiso darle a su sierva Agar. Y a través de Agar tuvo un hijo y dice que ella lloraba porque Agar la humillaba con su hijo. Cuando ella estaba embarazada, Agar empezó a humillarla y luego cuando Agar tuvo ese hijo, a Ismael, entonces humillaba a Sara porque Sara no era la mamá. Entonces venía de unas pruebas muy difíciles. ¿Cuánto tiempo duró desde la promesa hasta que nació Isaac? ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó? ¿Quién da más? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando el Señor le dio la promesa? ¿Quién da más? ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 cuando se cumplió la promesa. 100 tenía 101 cuando se cumplió la promesa. ¿Cuántos años pasaron? Pastor, no les voy a decir. Lean la historia. Pasaron años para que ellos pudieran ver la promesa cumplida. Años. ¿Cómo estaría el corazón de Sara? ¿Cómo está el corazón de nosotros cuando pasan años y nosotros no vemos una promesa cumplida? ¿Cómo está nuestro corazón cuando, Señor, oramos y oramos y oramos? Y entonces uno dice, no, pero ¿cuándo será ese cuándo? Y empieza el corazón a frustrarse. Y eso hace que cuando llega un año, a un 31, uno mira atrás y diga, no, este año no, tampoco fue. Entonces, ¿qué esperanza me recibe para el año entrante? Por eso es que este año, el feliz año no fue tan motivado. Y muchos, el 1 de enero que estaban aquí, se sentía como un espíritu de tristeza, de frustración. Y orábamos con el pastor y decíamos, ¿qué le pasó a la iglesia? Porque tenían una actitud o estaban trasnochados,
o era que habían tomado mucho, estaban enguayabados, ¿qué pasaba? Pero había una actitud muy bajoneada, como dice uno, o sea, estaban muy bajitos de nota, muy bajitos, muy cabizbajos o pensando. Y eso nos llevó a orar y decir, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor me daba esta palabra. Y ahora sí vamos a mirar en Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos, yo con estas gafas empiezo a despelucarme aquí. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo del 18 al 22. Y dice así, voy a leerla en la Reina Valera para que puedan ustedes tener ahí. Del versículo 18 al 22. ¿Ve? Sí, 18 al 22. Romanos 4, 18 al 22. Está hablando nuevamente de Abraham. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esta palabra es de fe. Y cuando habla de esperanza contra esperanza, me voy a quitar los datos. Cuando él habla de esperanza contra esperanza, yo empecé a leer comentarios, uno de los comentarios de Matthew Henry, otros, y decía, bueno, Señor, ¿cómo es esperanza contra esperanza? Porque yo hace años di una prédica de la esperanza contra esperanza y hablaba de una esperanza reforzada. Pero resulta que esa esperanza de la que habla ahí, que tuvo que tener Abraham, o sea, él tenía una promesa. Yo quiero que pensemos la dificultad que estaba viviendo Abraham. Era un hombre mayor, primer obstáculo. Yo no sé cuál obstáculo tenga usted. Segundo, era un hombre que su esposa tenía la matriz muerta. Imagínense. Era un hombre que el Señor le había dicho que iba a ser padre de multitudes, porque la promesa es Abraham, mira el cielo y así como las estrellas que ves va a ser tu descendencia. Y era un hombre de 90 años recibiendo una promesa y diciendo, pero ¿cómo voy a tener yo hijos si mi esposa es estéril? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, ubíquense en esa situación. ¿Cómo voy a hacer yo si no tengo el dinero? ¿De dónde voy a pagar yo esa deuda? ¿Cómo voy a hacer si mi hija ni siquiera quiere que le hablen de Dios? ¿Cómo voy a hacer si mi esposo ya nada que ver con el Señor? No, pero si yo ya tengo una edad tan avanzada, ¿yo ya qué me voy a casar? No, pero si mi sueño era tener un hijo, no, ya más vieja, ¿ya qué hijos voy a tener? No, pero si es que, y empezamos. ¿Cómo voy a entrar yo a estudiar eso si eso cuesta tanto? ¿Cómo voy a ir yo a ese país si no, pues, ni en sueños? Y empezamos al cómo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer? Y si ustedes se acuerdan, en el grupo social yo coloqué en diciembre que María simplemente dijo, hágase tu voluntad. ¿Cómo? Pero hágase tu voluntad. Y cuando tenemos una actitud así de obediencia y de fe, Dios hace cosas sobrenaturales. Amén. ¿Qué es la esperanza contra esperanza? La esperanza, leía en uno de los comentarios, es una fe básica. Esa esperanza es esperar algo que va a suceder y aparentemente tengo fe. Y él ponía un ejemplo, decía, si yo tengo una prueba en mi matrimonio, pero resulta que el esposo quiere ir a una consejería, ahí hay una esperanza. Si yo tengo una deuda grandísima, pero yo tengo trabajo y de pronto me van a dar un bono por ventas, ahí hay una esperanza. Entonces yo tengo algo en que apoyarme, algo base. Pero Abraham no tenía nada de base, por eso dice que se apoyó en una contraesperanza, o sea, hizo una contrapropuesta a esa esperanza. ¿Cuál fue la contrapropuesta de esa esperanza?
una fe sobrenatural. Una fe que decía, si usted tiene un problema en el matrimonio, resulta que el esposo no quiere ir a consejería. Ahí hay que tener otro nivel de fe, ¿cierto? Porque si yo tengo un problema y mi esposo quiere ir a consejería, hay una esperanza básica. Pero que no quieran ni saber nada más del matrimonio, ahí hay una fe diferente. Ahí hay una fe diferente. Que yo tengo una deuda y resulta que esa deuda, mi esperanza es que me van a dar un bono. Pero si yo no tengo trabajo, ahí hay una fe diferente. ¿Ven la contraesperanza? La contraesperanza es ir más allá. Es creerle al Señor. Yo tengo que vivir ese milagro sobrenatural. Yo tengo que creer que el Señor es poderoso. Y cuando leíamos ahí en Romanos 4 dice que él creyó en que Dios era ¿qué? Poderoso. Poderoso. Cuando yo no creo que Dios es poderoso, cuando yo comparo a mi Dios con cualquier cosa, entonces para mí va a ser imposible. Le tenemos muchas veces más fe al piloto del avión, porque nos subimos con la certeza que llegamos al otro lado. O quién se sube, pero usted sí sabe, pero usted, ¿quién va y le hace la entrevista al piloto? Pero a Dios sí lo entrevistamos. Señor, ¿será que sí? Sí, Señor, pero sí podrás. Señor, pero es que esto es tan imposible. Señor, pero, y empezamos con los peros al Señor. Entonces, al piloto le creemos, nos subimos en el avión y llegamos al otro lado y ni siquiera nos bajamos diciendo, ay, Señor, piloto, gracias. No, o sea, ya se vuelve algo natural y nuestra fe se tiene que volver algo, no en un mundo natural, sino vivir una fe sobrenatural, debe ser hábito para nosotros, hábito. ¿Cómo se vive una fe sobrenatural? ¿Cómo se vive una fe sobrenatural? Cuando el Señor me dio la palabra para este año a mí, y Señor, ¿cuál es mi palabra que me vas a sostener? Él me dijo fe, y yo, ay Señor. Pero cuando me hablaba de fe, uno sabe, cuando yo quiero aprender a nadar, ¿qué? ¿A dónde tengo que ir? A la piscina, tengo que hacer un curso y empiezo. Si yo quiero crecer en fe, ¿qué van a venir? Entonces, ¿quién quiere crecer en fe? Pero les tengo una buena noticia. No es en mi fe, es en la fe del Hijo de Dios. Y Él sí que tiene fe. Hasta tiene fe en nosotros. No es mi fe, no es una fe natural. Por eso necesitamos entrar en creerle, porque es en la fe de Él que vamos a lograr. Amén. Y dice el Salmo 30. Salmo 30. Y este Salmo 30 habla de David en un momento de angustia. Dice Salmo 30, acción de gracias por haber sido ¿qué? Librado de la muerte. Y vamos a leer el versículo 11. Dice, has cambiado, ¿qué? Ay, qué belleza. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Quién se sabe esa alabanza? Has cambiado mi lamento en baile. Es hermosa porque el Señor tiene cuidado de nuestro corazón. En ese Salmo 30 arribita dice, acá, versículo 10, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y dice que el Señor, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Miren, vamos a vivir situaciones difíciles, no lo duden. Bienvenidos al 2023, van a tener situaciones difíciles. No se asusten, porque dice la palabra que el sol sale para buenos y malos. Entonces no podemos decir, Señor, pero si yo te sigo, pero ¿por qué a mí? Dice la palabra que para buenos y malos sale el sol. ¿Cuál es la diferencia?
en que el Señor nos ama. Y dice que aunque lleve el lloro en la noche, quiere decir que vienen momentos de oscuridad y que voy a llorar. Dice que en la mañana vendrá su alegría. ¿Cuál es la mañana? Cuando sale la luz, cuando todo se aclara, cuando yo tengo la esperanza. Yo digo, Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú me has ayudado. Gracias porque tú me fortaleciste. Gracias porque tú me cargaste. Gracias porque si no hubiese sido tú, Señor, no había sido posible vivir esta situación. Gracias porque es sorprendente lo que tú has hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Él no nos dejará. Él no nos desamparará. Amén. Y uno lo puede decir, Señor, sí, yo te creo. Pero en el momento de la angustia es difícil. Y uno dice, sí, yo lo creo. Y viene la angustia. Y para eso es necesario cada uno tener una palabra donde el Señor le hable. Y miremos una palabra que yo quiero compartirles, que fue mi palabra del año pasado. Jeremías 31. Jeremías 31 viene de una cosa impresionante de dolor. Pero en el versículo 13 y 14 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro ¿en qué? En gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Versículo 17, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y esa fue una palabra que yo el año pasado tuve y la pegué en mi closet. Y dice ahí más arribita, dice, seca tus lágrimas, ya no llores más, porque tus hijos volverán de la tierra del enemigo. Amén. Ese amén no sonó muy convencido. Amén. Cuando ustedes entran en la palabra y el Señor les da una palabra, esa va a ser la palabra con la que ustedes se van a sostener. Y el 2022 no fue fácil para nosotros, no fue nada fácil. Creo que orábamos por la mañana el 31 con mi esposo y le decíamos, Señor, gracias. Porque muchos de ustedes saben lo duro que fue el 2022 para nosotros, muy duro. Vivimos situaciones que uno nunca se imaginó vivir. Comenzamos el año con duelo y vino una situación difícil con mi hija que se enteró todo porque fue una situación dura de demanda, de fiscalía, vienen situaciones y vienen y se iban como sumando y uno sentía como que Señor, o sea, aquí estamos con gozo por ti, porque uno no explicaba, ¿saben por qué? Porque yo tenía esa palabra pegada en mi closet. Y todos los días tenía que abrir el closet en la mañana y decía, Señor, gracias porque tú me dices que seque mis lágrimas y que mis hijos volverán de la tierra del enemigo. Amén. Esas promesas son lo que nos sostiene a nosotros. El Señor quiere que estemos con gozo. Y hoy yo les publiqué una palabra que es en Miqueas. ¿Y cómo vamos a vivir este año? Y el Señor es claro. Dio esta palabra para la iglesia. ¿Cómo quiere que vivamos este año para que podamos ver esas promesas cumplidas, para que podamos sostenernos y para que podamos llegar a un 31 de diciembre diciendo, Señor, gracias? A pesar de gracias, estamos con gozo, no achicopalados, no aburridos, no tristes. ¿Cómo vamos a llegar? Miremos Miqueas. Dice Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas que pidió. Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Cuando empecé a ver los comentarios, ¿qué es hacer justicia? Uno dice, no, la justicia es que la gente se porte bien con otro, ser justo uno con el otro. Pero cuando miramos qué es hacer justicia, ¿cuál es el único justo? Dios. Dios es justo. Pero nosotros somos justos por Él. Amén. Pero cuando nosotros miramos al otro, ¿cómo lo vemos? ¿Con justicia o sin justicia? Injustamente. Porque muchas veces vemos al otro no con los ojos del justo, porque el justo vive en mí, sino lo veo con los ojos del injusto. No se lo merece, de malas, yo no lo perdono. ¿Qué le pasa? Lo cogen a uno de bobo.
Y entonces empezamos a obrar con la justicia humana. Y la justicia humana no es justicia. No es justicia. Lo primero que el Señor nos está diciendo: hombre, te he enseñado para que vivas este año. ¿Cómo? Sean justos. Sean justos en su casa. ¿Cómo es usted de justo con su esposa? ¿Cómo es usted de justo con su esposo? ¿Cómo es usted de justo con sus hijos? Hijos, ¿cómo son de justos con sus papás? ¿Qué es ser justo? Es tener la justicia de Dios. ¿Cómo nos mira el Señor cada día? Con justicia, pero no con la justicia nuestra, porque hemos pecado y cada día nos levantamos: Señor, pequé. ¿Cómo nos mira Él? Con la justicia de Cristo en nosotros, porque Él es justo, y el justo por los injustos. Él es el justo en mí. Entonces, cuando Él es el justo en mí, el Señor cada día me mira y me dice: Adriana es justa por mi hijo. Pero yo miro a mi esposo y digo: no se lo aguantas nadie. Entonces, ¿cuál justicia está viendo ahí? ¿Cuál justicia estoy viviendo? La humana. Y el pastor el domingo hablaba de la sabiduría humana, diabólica, animal, y de la sabiduría que viene de Dios. Los que no vinieron, escuchen esa prédica. Porque cuando yo obro en la justicia humana, yo condeno a todo el mundo. ¿O no? Yo condeno a mi vecino, yo condeno a mi vecina, yo condeno al cajero que me atendió mal, yo condeno al del restaurante porque no me atendió a tiempo, yo condeno y condeno a todo el mundo. Y el Señor me está diciendo: hombre, te estoy diciendo, para que te vaya bien, obra con justicia. Seamos justos. Dice: ama la misericordia. ¿Qué es amar la misericordia? ¿Qué tal que el Señor no nos amara cada día con su misericordia nueva? Cada día amaneceríamos sin hálito de vida. Ya estaríamos. Pero ¿qué es amar la misericordia? El Señor nos mira con esa misericordia y dice: voy a darle una oportunidad. Y la misericordia viene del miserable que necesita algo, que le falta algo. Y no miserable del miserable infeliz, no, sino del mísero o el escaso. Cuando nosotros hablamos de misericordia hacia el otro y miramos hacia afuera, ¿cuál es nuestra misericordia? Anoche salimos un momentico con mi esposo a conseguir algo de comer y había un niño, yo creo que de 13, 14 años, ahí por la 25. Y él se tambaleaba y caminaba así todo como así todo, como caminan ellos. Yo le dije a mi esposo: qué dolor. Aún esta mañana que yo estaba orando, yo le decía: Señor, qué dolor. Y si eso no nos duele en el corazón, si uno ve a un niño de 13 o 14 años, no creo que ni 14, verlo en esa condición de drogadicción ya, no le causa uno dolor en el corazón, entonces no somos misericordiosos. Porque ese dolor lo siente el Señor cada día por nosotros. Por eso es que cada día nos permite vivir. Porque Él cada día se despierta y nos mira con ese dolor y dice: yo lo amo tanto que le voy a dar un día más, a ver si tiene un cambio en su vida. Yo la amo tanto que le voy a dar un día más, a ver si tiene un cambio en su vida. Él nos ama de una manera sobrenatural. Pero ¿dónde está el dolor de nosotros? No está. Porque nosotros vivimos en un mundo donde está metido el ego. Yo me importo. A mí no me importa si alguien está sufriendo afuera, aún en mi misma casa, aún en mi misma familia, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque salva soy yo, listo, ya. Y el resto, que se vayan para el infierno. Eso no es una actitud de misericordia. Ese no es el amor del Señor en nosotros. Esa no es la misericordia con la que Él nos mira cada día. Cuando nosotros venimos los martes o los viernes a orar, los que viven aquí en Calarcá o los que nos conectamos que vivimos en otra ciudad, no venimos por desparcharnos un rato, orar también por nuestras cosas. Venimos aquí a clamar por un país que está gimiendo. Hay matrimonios que se están acabando, hay niños que están sufriendo, hay niños que están siendo vendidos sexualmente, que están siendo comercializados, hay mujeres que están cayendo en una soledad tan profunda porque no tienen un corazón amado por el Señor, que entran en unos mundos de perversión, de cosas que están siendo atadas. Cuando uno mira en Medellín, va uno por las calles y ¿qué ve? Almacenes de cosas sexuales por todo lado. Y lo más sorprendente es que no son hombres los que están comprando, son mujeres.
Son mujeres buscando saciar sexualmente su sensación. Y yo decía, Dios mío, qué mentira del diablo, atando a las mujeres con cosas sexuales que no necesitan, porque tu amor lo llena todo. Pero las mujeres están cayendo en eso. Entonces venimos a clamar por estas mujeres, venimos a clamar por esas niñas de la galería. ¿Cuántos años llevamos clamando, Nelson, Cristian, Angie, que hemos tenido mañanas aquí orando? Hoy hablamos con los servidores eso no se puede perder, iglesia, porque ¿quién clama por ellos sino nosotros? Pero si nosotros nos ocupamos de nosotros, yo vengo o yo me conecto porque mi petición es que me salga un trabajo, ese no es el corazón del Señor. Porque el Señor dice que me suple todas mis necesidades conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. ¿A Él qué le importa verdaderamente? Las almas. ¿Ustedes creen que el corazón del Señor no se duele de ver ese niño? Y Él es un representante de miles de niños que están consumiendo droga hoy. ¿No le duele el corazón al Señor cuando las niñas son llevadas para venderlas y le ofrecen? En Medellín nos pasó en el evento de pastores, estaban ellos hospedados por la 70, que es un lugar turístico. Salían los pastores a comprar algo y les ofrecían niñas de 9, de 10 años y de 11. ¿La quiere virgen? Se la tenemos. Ese es el comercio en Medellín. ¿Ustedes creen que nosotros vivimos de pachanga en pachanga y asado en asado en Medellín? No, los pastores que fueron allá se dieron cuenta cómo es la vida en Medellín y cómo es el clamor de nosotros. ¿Por qué ha sido tan duro levantar la iglesia en Medellín? Porque las potestades demoníacas son perversas allá. Están traficando niños todo el tiempo. Sale uno al parque y todo el tiempo hay consumo de drogas en los niños también. Juan Esteban estuvo viviendo con nosotros en Medellín y llegó un día asustado. Se fue a jugar baloncesto al parque del lado. ¿Y cuántos años tenía el jíbaro? 10 años. 10 años. ¿Y eso no nos duele? Nosotros necesitamos entrar en lo que dice la palabra. Hombre, te he declarado lo que tienes que hacer para que te vaya bien. Tengan misericordia. Tengan misericordia. Vengan a orar. Ese es el tiempo más espectacular, venir a gemir por los que están enfermos. ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos están atados a una cama? ¿Cuántos milagros hemos vivido nosotros de sanidades? ¿Cuántos milagros vivimos nosotros de sanidades en esos tiempos de oración? Cáncer que se quitaban, resucitaciones, o sea, resurrecciones. Ese niño, a mí nunca se me olvida ese niño con ese cerebro por fuera, no dio el testimonio. Tenemos que volver a ser una iglesia de poder. Tenemos que volver a lo espiritual. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Ese es el nivel de fe que necesita el Señor. El Señor no quiere que ustedes vengan a buscar las añadiduras, esas vendrán. Porque dice la palabra que todo sigue, o sea, que las bendiciones me alcanzarán. Yo no tengo que estar corriendo detrás de las bendiciones. Las bendiciones me van a alcanzar. ¿Por qué me alcanzan? Por lo justa y misericordiosa. Porque el Señor está aquí. Porque todo le pertenece a Él. Y si todo le pertenece a Él, todo le llega a Él. Por ende, yo soy beneficiaria de todas las bendiciones. Amén. ¿Quieren las bendiciones? Caminen la milla extra. Caminen la milla extra. Dice la palabra, el obrero es digno de su salario. Caminen la milla extra con el Señor. ¿Ustedes creen que caminar la milla extra no es dejar de comprarse uno algo que quiere comprarse y decir, yo voy a dar esto para esos jóvenes que van de misión? Eso es caminar la milla extra. Eso es caminar la milla extra. Eso es negarse a uno. Ay, no, pero yo con esto me voy a comer hamburguesa allí donde, o el perro volteado, yo no sé cómo se llamará eso. Eso. El perro al revés, pero estaba cerquita. Sí, el perro volteado. Cuando yo hago eso, ¿qué hago? Yo estoy sembrando para que vayan a hacer misiones. Cuando yo vengo y traigo esa canasta, y yo sé que hay familias que no tienen para comer, no porque no quieran y sean unos recostados, no, porque verdaderamente hay familias que necesitan. Pero yo no traigo lo que me sobra, yo traigo que hemos visto, ha venido familias con carne, con huevos, y cuando se le lleva eso a una familia, la familia como que, ay Señor, gracias. ¿Por qué? Porque somos misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. Pero el que no piensa así, piensa en sí mismo y se le ha olvidado cuál es el corazón de Dios. Y Dios está buscando, hombres, les estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Sean justos, sean misericordiosos. Y cierra diciendo, amén. ¿Amén qué?
Ahí estamos leyendo. Son 3 cosas, no me embolaten aquí. Humíllate, humíllate ante Dios. Ese es el tercer punto. 25 años, imagínate. Humíllate ante Dios, tercer paso. Humíllate. No es fácil humillarse, porque el concepto de humillación es de por debajearse uno y que pisoteen con uno. Y la palabra real en el griego es humillarse, es dejarse moldear por el Señor. Y dejarse moldear por el Señor duele. Duele. ¿Por qué? Porque todo lo que pase alrededor nuestro es usado para nuestro bien, dice la palabra, para los que lo amamos. Si a mí alguien viene y me abre los ojos y yo siento como que, bueno, Señor, algo estás formando en mí. Si yo no aprendo a vivir todas las situaciones, eso lo hablamos en una charla que tuvimos con las pastoras en Medellín. Y yo le decía a las pastoras, yo le doy gracias a Dios por la formación que yo tuve. Porque si yo no hubiese tenido esa formación, yo no había resistido ser pastora. Porque yo era bien orgullosita. Porque cuando yo llegué al Señor, yo ya estaba terminando la carrera, yo me creía la doctora. Y a mí nadie me podía decir nada porque me tenían antes que servir. Y resulta que yo di con un líder que fue mi talla, fue mi lima, pero formó mi carácter para yo decir, Señor, yo estoy aquí porque te amo. Y nosotros les hemos dicho, solo 2 iglesias, una donde nacimos en Bogotá y otra donde llegamos a Armenia. No andamos de iglesia en iglesia paseándonos. ¿Por qué? Porque el jabón mojado vuela para todo lado. Pero cuando uno tiene un carácter de dejarse formar por el Señor, uno le pregunta al Señor, Señor, ¿sí o no? Y eso es humillarse. ¿Por qué? Porque yo voy y me dejo moldear por el Señor. Le digo, Señor, ¿tú qué piensas? Y el Señor me dice, quédate. A nosotros nos lo dijo muchos años en Armenia, 7 años específicamente. Quédense, porque cuando ustedes salgan será por la puerta de adelante. Y el día que salimos de ahí, el pastor dijo, yo sabía que ustedes iban a salir y los bendigo. Y somos muy amigos con el pastor, porque era el tiempo y la palabra. Y el pastor dijo, yo sabía que ustedes no pertenecían a este lugar, ustedes venían a seguir siendo formados y vayan y hagan lo que el Señor les mandó a hacer. Y nos bendijo. Porque eso es dejarse formar. ¿Duele? Duele mucho. Porque el mundo que dice, no sea bobo, no se deje, ¿qué le pasa? Esa gente que acaso es qué. Pero resulta que nosotros no estamos en un mundo natural, nosotros estamos en un mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, lo que sacó a Satanás del cielo, ¿qué fue? El orgullo. Así que dejarse moldear al Señor no le sorprende, no le sorprende que uno vaya y evangelice. Escuchábamos a un pastor en estos días, decía, no le sorprende, ay, evangelizó a un doctor, ay, no, descrestó al Señor. Ay, evangelizó a un pistí, uy, no, el Señor mejor dicho le llegó un pistí. Ay, evangelizó a un cirujano, ay, no, pues no, al Señor no le descresta nada de eso. Nuestros títulos son muy lindos y colgados en nuestra casa, porque el día que estemos delante del Señor daremos cuenta, primero de qué, de la viña que nos entregó, nuestro hogar, y segundo, del llamado. ¿Qué hizo usted con el llamado? ¿A qué lo llamó el Señor? Y muchos dones y talentos, y hoy lo hablamos con los servidores, fueron puestos por el Señor para ministrar a su iglesia, pero están siendo llevados al mundo para despilfarrarlos en el mundo. Y eso no puede seguir pasando. Y el Señor fue claro con esta palabra en Miqueas. 3 cosas nos piden este año. Amar, no. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. ¿Es sencillo? ¿Sí o no? Es sencillo. Pero es la manera, no va a ser sencillo. Y no salgan angustiados, porque dice en 2 de Corintios, para cerrar, 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o en el rostro de Jesucristo.
¿Qué quiere decir ese versículo? Que no somos nosotros. Dios le dijo a las tinieblas que hágase la luz, y la luz fue hecha. Nosotros con el segundo Adán, que es Jesucristo, ¿qué hizo? En las tinieblas nuestras, ¿quién viene a resplandecer? Cristo. Cristo en mí resplandece. Y Cristo en mí hace eso que acabé de decirles. ¿Es fácil perdonar? Pero Cristo en mí lo hace. Él es el que perdona. Él es el que me lleva a ver con sus ojos al otro. Cristo en mí. ¿Es fácil tener misericordia y ver uno con ojos de amor al que le hace daño a uno? ¿Cierto que no? Porque uno mira a un ladrón y uno dice, uy, es que eso bien hecho, que le den buena pata. Así es que aprenden esos condenados. Porque eso, así juzgamos, ¿cierto? La gente, uy, no, le den más duro para que deje de robar. Y uno dice, Dios mío, o sea, ¿dónde está la misericordia? ¿Quién pidió en ese momento, Señor, ten misericordia de ese muchacho, que cambie y sácalo? ¿Cuál será el llamado de ese joven? ¿Qué tendrá que hacer en la vida? ¿Cuántos hemos salido de un mundo oscuro y el Señor hoy nos tiene sirviéndole? Y si hubiera sido por la justicia humana, condenados. Pero es el amor del Señor. ¿Quién en mí? El que hace resplandecer su rostro en mí. Humíllense. ¿Cómo? Cristo en mí. Si se humilló Él, ¿por qué no me humillo yo? ¿Cierto? Cuando permitimos que Él esté aquí, cuando permitimos que Él sea el que obre, estos 3 pasos van a ser muy fáciles, van a ser más fáciles, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos dice, Él es el que nos recuerda, Él es el que cuando ustedes vean a alguien afuera en una situación difícil, ustedes ya no lo van a ver con los mismos ojos. Si ustedes permiten que Cristo vea a través de sus ojos, ustedes van a empezar a vivir la diferencia. Van a empezar a ver la gente diferente. Si ustedes no miran a través de Cristo, van a ver las personas naturalmente. Y naturalmente la gente, hay gente que uno dice, ay, Dios mío, ¿te la llevas o te la envío? ¿Cierto? Pero cuando yo lo miro con los ojos de Cristo, Señor, es tu amor tan grande por esa persona. Esa es la manera de poder llegar a un 31, porque cuando hacemos estas cosas, el Señor cumple sus promesas. Amén. ¿Cómo actuó Abraham para recibir esas promesas? Tomando decisiones. Tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar sus riquezas, tuvo que creerle a un Dios que no estaba viendo, tuvo que ir y hacer muchas cosas. Tenemos que hacer. Sí va a tocar hacer, pero vamos a ver las promesas cumplidas. El que no haga, el que no sea obediente, el que le diga al Señor, Señor, muéstrame qué tengo que hacer, y el Señor le diga qué tiene que hacer y no lo haga, no le pida al Señor que le cumpla las promesas, porque el Señor cumple al que obedece. Si yo le digo, Señor, muéstrame el camino, y el Señor me muestra el camino, y sin embargo yo así voy y empujo esa puerta como sea porque se abre, yo no puedo quejarme después. Ay, cómo me fue de mal en eso, cómo me fue de mal en ese negocio, perdí todo, cómo me fue mal en esa relación, no, mejor dicho. ¿Pero por qué? Porque yo agarré esa puerta, ¿me abre o me abre? Pero el Señor me dijo, por ahí no es. Así que necesitamos ser obedientes. Y la fe es obediencia. Amén. La fe es obediencia. El Señor les va a mostrar el camino. ¿Qué les está pidiendo? Recuérdenlo, subráyenlo, acuérdense, recórtenlo, péguenlo en la nevera. Y cuando usted sea injusta en su casa, entonces, ay Señor, yo tengo que ser justa como tú eres. Cuando sea inmisericordia, Señor, yo tengo que amar la misericordia. Cuando le cueste humillarse, Señor, yo me quiero humillar, Señor, ayúdame a ser callada, ayúdame a cambiar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué estás tratando en mi carácter? Ayúdame. Pero son decisiones que los van a llevar a la victoria. Amén.